La semana pasada anunciamos que íbamos a tener un tiempo nuevo, una serie nueva de enseñanzas que se titulaban Proceso, en donde íbamos a darnos el espacio, el tiempo, el momento para poder aprender acerca de la anatomía de la iglesia. Cómo es que la iglesia de una manera muy clara y determinante puede jugar un papel importante en nuestro propio crecimiento. Hay todo un trabajo de por sí. Cuando un ministerio se abre en la iglesia, no sucede de la noche a la mañana, se trabaja por mucho tiempo y usualmente se esperan ciertos resultados. Claro, no todo siempre es perfecto, sin embargo obedece a una estrategia, a todo un trabajo detrás. Pero en esta serie que vamos a estar aprendiendo durante los siguientes domingos, no solamente vamos a estar hablando acerca de cómo la iglesia juega un papel determinante en nuestro propio crecimiento, en el de tus hijos, en el tuyo mismo, sino también cuál es el papel que te toca a ti, que nos toca a nosotros, que le toca a los líderes, que le toca a los siervos que participamos en medio de todo esto para que el carro se mueva. La Biblia nos enseña que somos un cuerpo y tenemos que entender que cuando un brazo se mueve, todo el cuerpo siente que se está moviendo. Y no podemos hablarlo solamente desde un lado, en realidad esto es mucho más complejo. Durante los siguientes domingos vamos a estar aprendiendo acerca de esto y lo vamos a hacer por partes, obviamente, porque todo esto es bastante amplio y bastante grande y queremos ser bastante específicos en lo que esto puede contribuir para el crecimiento de cada uno de nosotros en las áreas donde Dios nos ha puesto. Pero no vamos a empezar sin pedir dirección a Dios, así que en medio de esto te invito a inclinar tu rostro y que Dios sea el que nos guíe en este tiempo para que podamos encontrar dirección de Dios y alimento para nuestras vidas. Oremos. Señor, bueno, gracias una vez más porque podemos reunirnos y estar aquí juntos para adorarte. Y queremos pedirte que tú puedas hablar a nuestras vidas a través de tu palabra y que tú puedas guiar este tiempo de principio a fin. Sabemos que tú tienes el control de todo y reconocemos, Señor, que en medio de todas las cosas que tú nos permites poder experimentar, nos has sacado, Padre, del infierno, nos has sacado de la familia del diablo y nos has permitido no solamente estar en tu familia, sino tener la oportunidad de poder gozar de tu presencia. Guíanos en este tiempo para que lo que aprendamos lo podamos aplicar y en medio de todo podamos permitir que tu voluntad se haga en nosotros, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu y a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Dijimos que íbamos a hablar acerca de proceso y acerca de cómo la iglesia funciona y comienza, y lo primero que queremos mostrar y lo primero que quisiéramos adentrarnos es que no somos la única iglesia. Cuando tú vienes acá, lo más probable es que anteriormente de haber llegado aquí, tú has llegado a otras congregaciones. Algunos de ustedes, yo lo sé de forma personal, han venido de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, y el Señor los ha encauzado, los ha traído hasta aquí. Algunos no necesariamente han ido a otra iglesia antes, sino que han tenido la oportunidad de visitar otras congregaciones. Algo que no tiene nada de malo siempre y cuando sea de sana doctrina y sea netamente cristiana, ¿no? Que crean en la salvación a través de Jesucristo. Y cuando nosotros vemos las iglesias que nos rodean, podemos darnos cuenta que no todas las iglesias son iguales, ¿no? De hecho, que si tú vienes de otra iglesia, tú te vas a dar cuenta que esta iglesia como tal tiene sus propias características y no necesariamente por tener una denominación, sino porque las personas que estamos aquí somos de cierta manera, tenemos cierta cultura y cierta forma en la que nos desenvolvemos. Bueno, quiero mostrarte un pequeño estudio que se hizo en Estados Unidos hace bastante tiempo atrás. Un estudioso, asesor de iglesias, se dio el tiempo de analizar todas las iglesias de Estados Unidos y poder diagramar cómo las iglesias tienen sus características, cómo es que las iglesias se definen en sí mismas. Y aunque eso se hizo en Estados Unidos, no dista casi nada de lo que pasa en Latinoamérica y lo que pasa aquí en Perú. Y por esa razón voy a darme el tiempo de poder explicarte algunas de ellas para que puedas entender por dónde vamos a ir nosotros. Esta persona se dio el tiempo de estudiar pero muchas iglesias y catalogarlas en diferentes tipos. Te voy a mostrar algunos de ellos para que tú puedas darte cuenta qué tan diferentes son y lo más probable es que tú te vayas a identificar con algunas de ellas, porque o es que has venido de una de esas iglesias o dirás esta es nuestra iglesia o dirás yo conozco una iglesia que es como esta. La primera que te quiero mostrar es la iglesia que es titulada de esta manera. Este autor la tituló de esta manera, es la iglesia del salón de clases. ¿Y por qué la llamó así? Porque es una iglesia que hace bastante énfasis en la información, en la teología y el conocimiento bíblico. Algo que no está nada mal,
Me parece que es lo correcto. El pastor es un maestro y lo más probable es que este pastor en este tipo de iglesias es un gran maestro. Es una persona que no solamente tiene el don de enseñanza, sino que tiene la capacidad de ser bien entendido y mucha gente lo escucha y recurren a él para poder aprender de la palabra de Dios. Pero él, en la iglesia donde se encuentra y toda su congregación, es vista más como un estudiante, porque todos los que van llegando tienen que entrar a un curso, tienen que estudiar parte de la palabra y hay diferentes oportunidades para poder estudiar. Ellos buscan que el cristiano esté conociendo, usan la predicación expositiva y la meta es tener un cristiano educado. Lo bueno de estas iglesias es que hay mucho conocimiento bíblico en la cabeza de estas personas. Pero esa no es la única tipo de iglesia, es de solo un tipo. Hay otras, y a esta otra le vamos a llamar la ganadora de almas. Así le llamó este autor, la iglesia ganadora de almas. El pastor en este caso es un evangelista. Él le gusta enseñar la palabra, pero da bastante de su corazón para que otras personas conozcan el evangelio. Ellos, en esta iglesia, los hermanos de la congregación son vistos como personas que traen invitados, que están trayendo continuamente. Y en esta iglesia siempre se está haciendo llamado al altar y se está invocando que las personas acepten a Cristo. Lo bueno de estas iglesias es que hay un corazón por los perdidos y hay demanda de que personas acepten a Cristo. Posiblemente no la iglesia se llena tanto, pero hay personas que todo el día, todos los domingos están levantando su mano porque tienen esta mecánica de llamar a salvación a las personas. Pero este es otro tipo de iglesia. Hay otro más. Esta es la iglesia de la conciencia social. Es la iglesia que tiene como valor unificador a la justicia. No puede haber desigualdad. El pastor es un reformador, es alguien que viene a cambiar las cosas porque obviamente hay personas oprimidas, hay personas que están pasando pobreza, hay personas que están pasando injusticia y la mayoría de las personas que están en esta congregación son vistas como personas para reclutar. Tienen como meta cuidar a otros. Y lo que les impulsa es la causa. Lo bueno de esto es que hay un corazón por los necesitados. Y en estas iglesias hay un énfasis muy grande para poder saciar las necesidades de otros. Pero hay otro tipo de iglesia que es un poco más espiritual. ¿Y por qué? Porque es la iglesia categorizada como la iglesia de las experiencias o de la experiencia. La experiencia en este caso es el valor más importante. Y cuando hablamos de la experiencia, estamos hablando de gozarte en el Señor, de poder llegar al culto y ver la presencia de Dios en el culto y sentir que Dios está aquí presente, y tanto las alabanzas como hablar del Espíritu Santo es lo más importante en estas celebraciones. La mayoría de las personas que llegan son espectadores de la gloria de Dios y el pastor de esta iglesia usualmente es alguien que utiliza muy bien el micrófono, tiene una presencia imponente y te empuja a ir a la presencia de Dios. Lo bueno de esto es que en estas iglesias hay vitalidad. Hay un fuego que cuando el pastor dice, vamos por los perdidos, amén. ¿Qué dice la iglesia? Bueno, se nota que nosotros no somos esa iglesia, ¿no? Pero este es un tipo y no es el único, hay otro más. El siguiente es la iglesia de la reunión familiar. Y no te confundas, no estoy refiriéndome a la iglesia familiar, sino de la reunión familiar. ¿A qué nos referimos con esto? Esta es una iglesia más chica, donde la lealtad es lo más importante, donde el pastor tiene el tiempo y busca darse el espacio para visitar a todos. Está en el cumpleaños del hijo, del nieto y de la mascota, porque él es cercano a todos y la iglesia no es muy grande porque él no tiene tiempo para todos. Y cuando una persona va a entrar a esta congregación, pues obviamente el pastor tiene que estar cercano ahí. El pastor es más visto como un capellán. Lo más importante es que todos se sientan seguros. Y lo bueno de esto es que hay hermandad en esta congregación. El punto determinante es que tú pertenezcas y te encuentres en identidad con esta congregación. Esta iglesia es considerada la iglesia de la reunión familiar porque les gusta celebrar todo lo hacemos con comida, y esto no tiene nada de malo, sino que estas son las oportunidades que compenetran más la familia, el cuerpo de Cristo está unido. Mira, estas 5 iglesias que te estoy mostrando en este momento pueden tener características diferentes y lo más probable es que tú en este tiempo, si ya conoces varias iglesias o conoces a otros cristianos, conozcas a alguna de las personas que llega de alguna de este tipo de congregaciones. La pregunta es, ¿cuál de todas estas es la que Dios aprueba? ¿Cuál de estas 5 congregaciones es la que Dios espera que se muestre en el mundo? Porque nosotros vemos congregaciones muy diferentes. Algunas son más notorias que otras, pero otras son más sutiles. El investigador
se dio cuenta que gran parte de las iglesias tienen estas características, pero en la estadística se dio cuenta que hay un porcentaje menor, aunque todavía visible en la estadística, de un grupo reducido de iglesias que no necesariamente no tienen estas características, sino que tienen todas ellas. Y a este tipo de iglesia le llamó de una manera diferente. Le llamó la iglesia que transforma vidas, porque es una iglesia que tiene carácter muy distinto a las anteriores. Él, en vez de considerar un valor unificador como el conocimiento nada más, ellos también toman el evangelismo al mismo tiempo y toman también la experiencia con Dios y la lealtad en familia y la justicia y el apoyo hacia los necesitados, porque el énfasis más importante no es el conocimiento, no es la justicia, no es el dar, es el carácter transformado. Esto es lo que mueve a la iglesia. El pastor, en vez de ser solo un evangelista o ser solo un maestro, es un entrenador, porque él sabe que el conocimiento es importante, pero si la persona no lo está cumpliendo, no es suficiente. Él necesita pasar tiempo, no lo puede hacer con todos, pero lo va a hacer con un grupo de personas que va a adiestrar bien, como lo hizo Jesús, para que estos se reproduzcan en otros. Y este pastor, más que solo ser un maestro, es un entrenador que pasa tiempo enseñándoles a servir a los demás. Esta iglesia es vista no como un conjunto de estudiantes, no como un conjunto de personas que traen invitados, no como reclutadores, no como espectadores de la presencia de Dios o solo como hermanos. Son vistos como siervos, como la Biblia nos enseña, como los hijos de Dios debemos ser siervos, porque el siervo no elige su tarea. Cuando al siervo le dicen que evangelice, evangeliza. Cuando al siervo le dicen que se goce en el Señor, que busque la presencia del Señor, lo va a hacer. Cuando el siervo busca y le mandan a entender la palabra de Dios y comprenderla porque ella va a transformar su vida, él se dispone a estudiar la Biblia. Por eso lo que más importa es ser más que simplemente saber o salvar o sentir. El ser es lo importante. La herramienta que esta iglesia utiliza, y el estudioso dice esto, es Efesios capítulo 4, porque en Efesios capítulo 4 nosotros podemos ver de una manera clara que la Biblia nos muestra que en todas las iglesias Dios ha levantado hombres con dones y capacidades para poder ministrar a la iglesia y llevarlas hacia sus propósitos. Es por esa razón que él, en vez de hablar de algo específico, él cita un texto de la Biblia que es el eje de cómo esta iglesia se mueve. Dios levanta líderes, Dios levanta hombres con dones y les da autoridad y los pone en posiciones para que la iglesia sea ministrada, enseñada y llevada a hacer su voluntad. Lo hermoso de esta iglesia es que hay crecimiento y vidas transformadas. ¿Por qué hablamos acerca de esto? Porque como iglesia nosotros no queremos ser una iglesia sesgada ni que no cumple su parte. Queremos ser una iglesia que transforme vidas. Por esa razón nuestra visión desde hace 10 años era transformando vidas para el presente y la eternidad, ¿no? Los más viejitos se acuerdan todavía, ¿no? La eternidad. Y así tiene que ser. Ahora hemos migrado nuestra visión un poco más allá, diciendo que buscamos vidas transformadas, pero también queremos alcanzar a las siguientes generaciones, porque las generaciones de ahora están siendo totalmente atacadas y entendemos lo que eso significa cuando nosotros ya no estemos. Es importante que nosotros entendamos que como iglesia hemos sido llamados a transformar vidas. Dios nos transforma y Dios espera que nosotros nos transformemos y también al mismo tiempo que Dios nos use para transformar a otros. Es por esa razón en que la palabra proceso entra en todo esto. ¿Por qué proceso? Si tú buscas en el diccionario, te vas a dar cuenta que proceso es el conjunto de fases sucesivas de un hecho. Eso es proceso. En la otra acepción es el conjunto de operaciones a que se somete una cosa para desarrollarla o transformarla. Una vez más, aquí está nuestra palabra transformación. Dios está esperando que la vida de los que llegan a este lugar, los que conocen el Evangelio, sea transformada. Y obviamente para que la transformación se dé, se necesita tiempo y se necesita un proceso. La transformación de nuestras vidas es un proceso. Si nosotros queremos una iglesia que transforme vidas, entonces necesitamos un proceso que transforme vidas. Nosotros no somos el Espíritu Santo, pero nosotros somos los facilitadores de ese milagro, que es que las vidas sean transformadas.
Si nosotros queremos que en nuestra iglesia hayan almas que crezcan, que sean transformadas, nosotros entonces tenemos que hacer las cosas como Dios las ha diseñado, y para eso estudiamos la Biblia. Para eso Dios ha levantado líderes y personas que dirigen la iglesia, no solo aquí, sino en diferentes escenarios, para que lleven a la iglesia por ese rumbo, para que bajo ese proceso se dé la transformación. Pero aquí hay algo más que mencionar y que no lo podemos sacar de la escena, porque en nuestro lenguaje cristiano y en nuestro estudio de la Biblia lo vamos a encontrar. Cuando hablas de proceso, cuando hablas de transformación de vidas, no puedes apartarte de un concepto que está en la Escritura y regado por todo lado. Cuando Jesús se fue, ¿qué fue lo último que le dijo a sus discípulos? Id y haced. ¿A quiénes? A todas las naciones. ¿Y cómo lo haces? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión que Dios nos ha dejado como iglesia es nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser práctica como iglesia es que nosotros sepamos hacer discípulos. Y eso no es un salón de clases necesariamente donde tú enseñas, crece, aunque es parte, pero no es solamente eso. Hacer discípulos no solamente es compartir el evangelio puerta por puerta, porque eso sí es llevar el evangelio, pero el discipulado es algo más grande. No se queda solo en la salvación. Jesús dijo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado, enseñar todo el consejo de Dios, como dijo Pablo. Y si esto no está tan claro, hay algo más que aclarar ahí, porque no se puede salir de todo esto, porque la Biblia lo va a mencionar, y es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Este es el primer verso que queremos ver en este momento. ¿Qué dice este verso? Y que lo escribe Pablo y habla específicamente de lo que es en esencia nuestra vida en el Señor. Dice, porque a los que antes conoció, está hablando de los hijos de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No sé si alguno de ustedes conoce el concepto de primogénito. El primogénito es el primero que nace en tu familia, ¿no? Pero en el concepto judío no solamente era el primero, también era el más importante. El primogénito tenía una doble porción de herencia porque iba a ser el que iba a representar la familia cuando se muere el papá, y por esa razón le daban más posesiones y tenía más autoridad y era el que tomaba la última palabra, por lo tanto era el más importante también. Jesús debe ser el más importante y el primero porque Él ha sido ya glorificado en la presencia de Dios y nosotros seremos transformados en su presencia, pero la Biblia nos enseña que la meta es ser como Jesús. Es por esa razón que cuando nosotros hablamos de un proceso, hablamos de la gran comisión que es hacer discípulos y hablamos de nuestra meta que es Jesús, que es madurez espiritual. Estas cosas no se pueden salir una de otra porque todas están metidas en el mismo plato. Nosotros necesitamos un proceso que forje discípulos y los lleve a la madurez. Eso es lo que necesitamos en esta iglesia y es lo que hemos venido trabajando. Es por esa razón que hoy día vamos a hablar acerca de eso. La prédica de hoy día se titula Crecimiento Espiritual. Y justamente sobre eso vamos a empezar. Proceso, crecimiento espiritual. Con todo lo que hemos hablado y con todo lo que yo les he mencionado, sale una pregunta que quizás es la que nos va a guiar a continuación de casi toda la enseñanza que hoy tenemos. Y es ¿cómo se forja un discípulo? ¿Cómo yo puedo entender que esto sucede? Porque tú estás en ese proceso, yo estoy en ese proceso. Si tienes hijos en esta iglesia, ellos están en ese proceso. Y si ellos no tienen a Cristo, queremos que entren en el proceso. El proceso inicia cuando tú aceptas a Cristo en tu vida y Dios comienza a transformar tu vida. Este proceso es básicamente eso, el forjar de un discípulo. ¿Cómo maduramos espiritualmente? ¿Cómo hacemos que nuestros discípulos maduren de una manera responsable como la Biblia lo enseña? Mira, aquí hay que mencionar algunas cosas que quizás van a ser un poquito más técnicas, porque aquí tenemos de todo, ¿no? Aquí hay personas que son líderes, que están trabajando con otras personas, que son líderes de grupos pequeños, que en algunos casos algunos de ustedes tienen más autoridad incluso detrás de todo eso. Y cuando nosotros analizamos esto desde el lado técnico y teológico, vas a encontrar que a esto se le llama el modelo de desarrollo espiritual. Un modelo de desarrollo espiritual. A esto nos referimos cuando hablamos acerca de un modelo de formación espiritual para hacer discípulos. Todas las iglesias deben tener uno.
Muchas iglesias no analizan este tema y dejan que la gente se convierta y simplemente, bueno, que el Señor los lleve por donde tienen que ir. Y confían tanto en el Espíritu que ellos no ponen ningún ladrillo, ninguna forma responsable de cómo se desarrolla la vida espiritual de sus ovejas. Eso no está bien. Cuando tú analizas la Escritura, Pablo, a pesar de que tú veas palabras que quizás a veces no entiendes en su Escritura, vas a encontrar un orden, una forma concreta, palabras que él repetía, una estrategia clara, formas de poder hacer el trabajo. Y podríamos tirarnos un montón de tiempo hablando de cómo Pablo hacía su trabajo. Y él es solo Pablo, Jesús lo hacía de otra manera, y habían otras personas como los apóstoles, como Pedro, que también hacía su mismo trabajo de otra forma. Pero tú vas a darte cuenta que en la Biblia vas a encontrar suficiente contenido para entender cómo se forja un discípulo. Lo primero que hay que saber, porque cuando nos metemos en este tema, los más doctos y los que tienen más autoridad usualmente tienden a pensar que esto se basa en un conjunto de clases o a veces en una serie de estudios o en un libro o en un programa. Y este es el más grande de los errores que nosotros podemos cometer. Porque si pensamos que el conocimiento hace gente madura, vamos a cometer un error serio. No te asustes, no estoy intentando decir que la Biblia no es importante, por si acaso. Déjame explicarlo para poder entender con mayor detenimiento. Mira, muchos líderes a veces buscan una receta mágica para que la gente madure espiritualmente. Y a veces piensan que con un curso que está de moda y que todos lo utilizan, o a veces un pequeño material o alguna enseñanza que me transformó a mí, va a transformar a las demás personas. Y no necesariamente es así. Curiosamente, Dios ha diseñado la vida de la iglesia para que tú no te copies, sino para que aprendas a depender del Espíritu y el Espíritu te guía a ti para guiar a tus ovejas. Y te vas a dar cuenta al final que no hay otra forma de hacerlo mejor que dejar que Dios te guíe. Pero hay algo que aclarar respecto al conocimiento, que el conocimiento hace creyentes maduros. En algún momento hemos escuchado esto. En el mundo se dice que la educación transforma la sociedad. Eso es cierto a medias. Y cuando nosotros vemos esta frase de que el conocimiento hace creyentes maduros, eso no es necesariamente equivocado, pero no está completo. Eso es lo que hay que decir. Esta frase no es necesariamente está equivocada, pero no está completa. ¿Y por qué? Porque las clases o el conocimiento no forman creyentes maduros, forman creyentes informados y listos. Y las dos cosas no son las mismas. Yo puedo estar muy informado y ser capaz de entender lo que está pasando y no hacer nada a mi alrededor. Como todas las veces, a veces que nosotros vemos una Coca-Cola, un pollo a la brasa y una ensalada. Yo cuando voy a la pollería me cuesta comer ensalada porque siento que estoy pagando por algo que no me llena, no me satisface. Me encanta el pollo a la brasa, hermano. Y yo sé que a ti también, no te rías de mí. Ahora, ¿qué sucede? No está mal que yo como un pollo a la brasa, pero si como siempre pollo a la brasa y nunca como ensalada y no como otras cosas, está mal para mi cuerpo. Y yo lo sé desde niño, biología me enseñaron, en primaria, y tú también. Y no necesariamente porque lo sabemos, siempre lo aplicamos. Y si eso lo llevamos a otro tipo de elementos de conocimiento de nuestra vida, de la manera en la que administramos nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro servicio, nuestro corazón, el perdón que tenemos que dar, no todo lo que sabemos lo aplicamos. Y aunque el conocimiento nos va a ayudar a aprender mucho y va a ser determinante para el crecimiento espiritual, el conocimiento no garantiza madurez espiritual. Y justamente ahí queremos empezar. No estamos diciendo que la Biblia no juega un papel importante, juega un papel importante porque la Biblia nos enseña también que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero no solamente está la palabra de Dios y no solamente está la fe, también está el oír. Y ahí está el secreto. Pero eso es algo que veremos la próxima semana porque este es un tema mucho más amplio. Cuando hablamos acerca de esto, entonces nos hacemos la pregunta, ¿de qué depende nuestro modelo de formación espiritual? Como iglesia nosotros, ¿cómo podemos hacer discípulos? ¿Cómo la Biblia nos enseña que nosotros debemos formar a otros? ¿Cómo es nuestro modelo de formación espiritual? Bueno, en realidad nosotros no estamos descubriendo nada que la Biblia no haya dicho y que otros incluso también lo hayan trabajado. Solo que son pocos los que realmente se comprometen a amar la labor de hacer discípulos y se meten en serio en esto. Si tú estás en la iglesia y no estás dispuesto a ser discípulos, entonces no has entendido muy bien que el paquete de la salvación incluye eso. Y que cuando tú te casas con una persona, te casas con su familia. Y cuando tú te casas con Cristo, te casas con su proyecto también. Y ese proyecto es hacer discípulos. Y tú no puedes ser parte del proyecto si no entiendes cómo funciona. Cuando nosotros queremos entender qué es lo que juega en papel determinante en nosotros, entonces te voy a poner un ejemplo sencillo para que lo podamos comprender. En primer lugar, ¿cómo te das cuenta que tú y yo los años nos han llegado y nuestro cuerpo, nuestra vida se ha desarrollado?
Bueno, porque nuestro cuerpo cambia, ¿no? A medida que los años pasan, de ser enanos vamos creciendo, vamos avanzando. Algunos crecen más que otros, algunos crecen hacia los costados más que otros, ¿no? Pero nuestro cuerpo va cambiando, nuestra fisionomía va cambiando. En la adolescencia nos agarra la adolescencia y la voz nos cambia. Y nuestro cuerpo es algo visible que todos pueden darse cuenta de que hay un cambio en nosotros, de que hay un desarrollo en nosotros, porque estamos vivos y porque estamos creciendo, cambia nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué cambia en nosotros cuando maduramos espiritualmente? ¿Qué es aquello que puede hacerse visible, que cambia en nosotros cuando nosotros vamos acercándonos en una relación más cercana con el Señor? Bueno, la respuesta no es tan complicada de entender porque lo vas a encontrar en la Biblia y es nuestra fe. Quizás esperabas algo más sorprendente, pero te vas a dar cuenta que la Biblia es bastante sencilla de comprender y en este punto la Biblia nos va a mostrar que esta palabra no debe ser subestimada. ¿Tú tienes fe en Dios? Yo creo que sí, porque no estarías acá. De alguna u otra manera tú has dado ciertos pasos que te han llevado al Señor y algunos pagan el precio de venir desde más lejos para poder llegar a escuchar la palabra de Dios y tener un encuentro con nuestro Dios. La fe juega ese papel determinante, pero la fe es mucho más importante de lo que la mayoría de personas piensan. La fe es la que crece cuando nuestra relación con Jesús crece. Y antes de poder ir a un texto, de poder desarrollar esto, porque esto vamos a encontrar en la Biblia de tapa a tapa, quiero darte algunas razones de por qué es así. Y es así en primer lugar porque Dios lo diseñó así. Cuando tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que todo lo creado tiene un grado de fe y todo lo que nosotros movemos en nuestra vida de alguna u otra manera está al costado, lleno o partícipe de la fe. Si te hablamos de las relaciones, por ejemplo, toda relación que va bien en su centro tiene confianza. La fe o confianza es lo que hace que las relaciones vayan bien. Cuando hay confianza entre dos personas, la relación va de la misma forma, va bien. Es más, las relaciones más íntimas, y no me refiero a intimidad sexual, me refiero cuando el corazón se abre a otra persona, solo se puede dar cuando hay confianza. Las relaciones más íntimas no se dan por obediencia. ¿Y a qué me refiero con eso? Tú puedes tener a un padre abusivo en su casa que le pega a todos y sus hijos le obedecen y su esposa le tiene miedo y le obedece. Y no necesariamente por eso el papá tiene confianza con sus hijos y los hijos con él y con su esposa. ¿Por qué? Porque la obediencia no es sinónimo de confianza y no es sinónimo de una buena relación, porque el abuso no es una imagen responsable que demuestre la paternidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de tener una buena relación, necesitamos arriesgarnos y confiar en la palabra del otro, así nos falle, para que las relaciones vayan bien. Dios nos da la libertad de decidir si le seguimos o no, si le obedecemos o no, y nuestra fe demuestra justamente esa confianza que nosotros tenemos en Él. El pecado entró en toda la creación por un problema de fe. Adán y Eva dijeron: creo que Dios no tiene razón, creo que la serpiente tiene razón, voy a dudar de lo que Dios ha dicho y voy a comer ese fruto. Eso fue un problema de fe. Y cuando Dios se enteró de eso, emprendió todo un trabajo para restituir la relación entre Dios y el hombre y curiosamente mandó a su hijo y lo hizo morir en una cruz de una manera tan particular, escondido detrás de todos, para que las únicas personas que se den cuenta de esto tengan que hacerlo a través de la fe. Dios le encantaba esto, que cuando trató con el pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento, lo primero que hizo cuando se encontró con Israel no fue mandar a Moisés al monte y darle las tablas de la ley. No, lo primero que hizo fue mostrarle su nombre, su presencia, hizo mostrar su poder para que Israel vea que Dios tiene poder, que Él es real y mostró lo que Él es para que Israel confíe en Él. Y muchos años después, estando en el monte, les mostró la ley. Porque Israel era un pueblo súper idólatra, se confundía con rapidez y no entendía muy bien las cosas. ¿Te imaginas a Israel recibiendo las tablas de la ley el primer día que conocían a Dios? A la semana hubiesen estado adorando esas rocas, porque ellos no estaban entendiendo que Dios estaba buscando una relación personal con ellos. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. Cuando la humanidad se pierde es porque la relación se deteriora por falta de fe. Y cuando Dios decide restaurar la relación con el hombre, lo va a hacer a través de fe. Tiene todo el sentido del mundo que la salvación venga por fe. De tal manera que nosotros podemos decir, de una manera muy puntual, que todas estas cosas que yo he mencionado se puedan resumir en que el Hijo de Dios debe caminar en fe.
Y caminar en fe es vivir sabiendo que Dios es quien dice ser y que hará todo lo que ha prometido hacer. Eso es vivir con fe. Es vivir sabiendo, en primer lugar en la cabeza, que Dios es quien dice ser y que hará todo lo que ha prometido hacer. Eso no lo puedo despegar de su palabra. A medida que crece la confianza en la persona de Dios, esa persona va madurando espiritualmente. Si nosotros queremos hacer un trabajo serio con nuestros discípulos en la iglesia, tenemos que hacerlo en la medida que la Biblia nos enseña. Y si nosotros queremos hacerlo bien, entonces nuestros discípulos tienen que crecer y su fe tiene que ser fuerte y saludable, de tal manera que debe estar anclado en una fe poderosa en el Señor. Ahora, esto no solamente es mi opinión. Vamos a ir a la Biblia para entenderlo en un versículo que nos va a ayudar a comprenderlo de mejor forma. En Romanos capítulo 1, versículo 17, vamos a entender por qué exactamente esto llega hasta mucho más allá. Después de decirte todo esto en toda la Biblia, vamos a detenernos en este versículo. En Romanos capítulo 1, versículo 17, dice lo siguiente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos no hemos leído este versículo más de una vez? Porque es uno de los versículos que nos enseña cómo inicia nuestra relación con Dios. Lo aprendemos en el curso de Crece, lo aprendemos cuando alguien nos da consejería, posiblemente cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y lo aprendemos en momentos quizás más básicos de nuestra vida para poder entender que debemos vivir por fe. Pablo es el que escribe estas palabras y lo escribe en un momento de su vida donde él ya está bastante maduro, bastante viejo, y cuando él va a escribir estas palabras hay mucho contenido de lo que tú puedes encontrar aquí, de lo que se ve en la superficie. Y es muy importante que tú a la hora de leer esto puedas entender todo lo que Pablo está queriendo decir, porque en estas pequeñas palabras hay mucha información. Los versículos que están aquí nos hablan de que Dios es el único que puede salvar. Y si tú leyeras un poquito más antes, el tema de este versículo es hablar de cómo el Evangelio nos revela a Dios. Hay muchas cosas que tú puedes conocer de Dios, pero específicamente este versículo nos dice que la justicia de Dios se revela a través del Evangelio. ¿Qué significa eso? Voy a detenerme un minuto para poder explicar eso. Mira, Dios estableció una norma y la norma era que el pecado tenía una consecuencia. Esta era la norma por general en todo el universo. El pecado produce muerte. El hombre pecó y entonces se murió. El hombre no tenía la capacidad para poder pagar esa deuda con Dios y suplantar su posición en el infierno porque él ha pecado. Dios sabía lo que el hombre estaba pasando y nuestra salvación llegó como un milagro, porque Jesús vino a la tierra a cumplir la ley. Él no murió como bebé, él vivió 30 años aquí cumpliendo toda la ley y teniendo una vida como ninguno de nosotros lo hubiésemos tenido. Fue el único capaz de estar a la altura de la santidad de Dios para decir: tengo este testimonio, tengo esta vida y la voy a poner por Juan, por Lili, por María y por todas las personas en la tierra, e incluso si desprecian lo que yo estoy haciendo por ellos, igual lo estoy poniendo por ellos. He vivido esta cantidad de tiempo cumpliendo la ley y yo puedo estar a la altura de entregar una vida pura y sin pecado para que Dios, en tu justicia, tú les des libertad a ellos. Porque, ojo, la salvación no fue gratis, parece gratis, ¿no? Y decimos que es gratis. De alguna otra manera decimos eso cuando decimos que es por gracia, pero nunca fue gratis. Dios había establecido su justicia y en su justicia era que el hombre tenía que ser condenado. Y cuando Cristo murió por nosotros, Él tenía un repertorio que podía pagar esa deuda, y cuando Jesús murió en la cruz, la satisfacción de la justicia de Dios se llenó, y ahora, como Dios es un Dios justo, Él nos condena, pero como Jesús puso su vida por nosotros y Dios sigue siendo justo, Dios nos da justicia a través de Él y nos libera. Y no solamente nos libera, sino nos da toda la oportunidad de poder gozar de su gracia y de su potestad y de su presencia a través de Jesús. Por eso Jesucristo es el que merece la gloria, el imperio, el honor y todo lo que Pablo siempre dice acerca de Él, porque sin Él tú y yo no estaríamos aquí. Y todas esas cosas están en el Evangelio, que, como dice el texto, nos revela la justicia de Dios
Y esa justicia ni tú ni yo la podríamos valorar ni entender si no tuviéramos al menos un pequeño grano de fe. La fe es justamente ese catalizador que hace que tus párpados espirituales comiencen a abrirse. Y detrás de eso tú puedas comenzar a entender las verdades de Dios y todo lo que Dios está haciendo en tu vida, incluso antes de que tú vengas a Cristo. Las cosas en tu pasado que Él organizó para que tú, después de que aceptas a Cristo, te das cuenta, oye, ¿de verdad eso era coincidencia? No era coincidencia. Era que Dios está trabajando en tu vida y ahora lo puedes ver. Antes no, pero ahora sí, porque tus ojos están abiertos y están abiertos en la medida de tu fe. Si tu fe es pobre, tu vista es pobre. Y si tu fe es grande, tu vista es grande. Cuando nosotros leemos este texto, el texto dice por fe y para fe. Porque esta sola frase nos dice mucho de la vida que nosotros tenemos, hemos tenido y vamos a tener. Pablo está diciendo que esta fe es una fe que ha venido para quedarse. Es una fe que importa al inicio y importa al final. Es una fe que es el punto de partida. Es la meta y es el camino que has de caminar en toda la vida que tienes con el Señor. Dios espera que tú vivas por y para fe, porque Dios diseñó la vida cristiana inundada en un mar de fe. ¿Te imaginas un pez saliendo del agua? ¿Cómo reacciona el pez? No puede respirar, no puede moverse. Él no puede ser tan dócil en el exterior. Él necesita una sustancia donde moverse. El Hijo de Dios necesita la fe para poder moverse, para poder vivir, porque sin su fe, Él no es ágil, Él es torpe. El espíritu no lo deja y su carne tampoco, y las dos se oponen entre sí para que no hagan lo que Él quiere. Cuando nosotros leemos esta parte, vamos a ver que más abajito, ahí nomás, se nos dice que el justo por la fe vivirá. Y esta parte es bien interesante, porque quizás es el corazón de este versículo. Cuando nosotros vemos al inicio que se nos dice por fe y para fe, nos está hablando de lo importante que es la fe. Pero en este momento, cuando nos dice el justo por la fe vivirá, nosotros podemos encontrar aquí mucha información. Esta es la parte que quizás es la más carnosa. En primer lugar, veamos la palabra fe que dice esta parte o esta frase, porque está intentando decirnos que esta frase o la misma fe que nosotros ejercemos es una fe excluyente. ¿A qué me refiero? Voy lento en este momento. La fe es una característica del Hijo de Dios, pero esta virtud es una virtud excluyente. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, nuestra vida no depende de otra virtud más que de la fe. ¿Y a qué nos referimos? Mira, el Hijo de Dios puede tener muchas virtudes en el Señor. El Hijo de Dios tiene que tener celo, tiene que tener amor, tiene que tener paciencia, tiene que tener gracia, tiene que tener humildad, tiene que tener santidad, tiene que tener benignidad, puede tener gozo, muchas características. Y lo que es cierto es que nosotros vivimos en cada una de esas características, algunas más que otras, pero no vivimos por ellas. Y entiéndeme bien la diferencia. Nosotros vivimos en ellas porque necesitamos de esas virtudes para poder obrar en la gracia de Dios, pero no vivimos por ellas. La fe es tan determinante y es tan importante porque es la única que nos vincula estrechamente con Jesucristo. Y la mejor forma de entenderlo es como Spurgeon lo imaginó y lo ilustró. Él decía lo siguiente: imagínate un pequeño bebé de pecho, que lo único que hace es comer, dormir, llorar y dormirse otra vez, ¿no? Nada más. Tú ves que este pequeño bebé tiene muchos órganos, tiene ojos, tiene piel, tiene un corazón, tiene pulmones, tiene un intestino, tiene muchas cosas que le son útiles. Y a medida que él va creciendo, todo eso va a ayudarlo a perfeccionarse y sacar sus mayores capacidades. Pero dentro de todos los órganos que él tiene, hay uno que responde a su dependencia total y sin él no puede existir. ¿Y sabes cuál es? Su boca. Sí, su boca. Porque aunque su corazón late, en algún momento se va a parar si esa pequeña boca no succiona el alimento de su madre. Lo único que ese niño necesita en este momento es esta leche y el oxígeno que va a respirar, pero esta leche es la que le da la vida necesaria y sin esta pequeña boca él simplemente no va a poder succionar la vida que fluye de esta madre. Las virtudes en nuestra vida son necesarias, pero es esa boca la que en un bebé juega un papel determinante. En nosotros es nuestra fe, esa boca que nos hace permitir a nosotros succionar la vida que solo Dios nos puede dar. Todas las virtudes nosotros podemos tenerlas
y las vamos a gozar, pero la fe es la madre de ellas. Porque tú puedes estar siendo retado a ser paciente y tener misericordia y perdonar, pero si tú comienzas a dudar de que si tú lo perdonas y si te falla y si lo vuelve a hacer, pero Dios te dice, oye, pero yo te he perdonado a ti, perdónalo. Y tú tienes que pensar y decidir si le vas a creer a Dios y lo vas a perdonar o vas a seguir resentido por querer asegurar un futuro para que no lo vuelva a hacer. Y en ese momento tú dices, no te creo, Dios, prefiero seguir molesto, prefiero seguir molesta. Y aunque no parezca, tu paciencia y tu gracia y tu misericordia está coordinado a tu capacidad de creer. Y lo mismo es con el amor, lo mismo es con la santidad, lo mismo es con el orden, lo mismo es con la benignidad y lo mismo con cada característica, porque la fe es la que nutre todas ellas. Spurgeon, hablando acerca de esta misma característica, decía lo siguiente: nuestra vida natural comienza al respirar y debe continuar por la respiración. Lo que la respiración es para el cuerpo, la fe lo es para el alma. Porque es así. Nosotros hemos sido llamados a ejercer fe y en base a la calidad de nuestra fe nosotros vamos a ver el obrar de Dios en nuestra vida. Pero este versículo no solamente dice que el justo por la fe, dice vivirá, porque aquí hay una palabra que nos va a ayudar a entender en esencia lo que Dios quiere de nosotros. La palabra vida aquí es importante porque es básicamente lo que tú y yo estamos buscando. Cuando hablamos de vida no estamos hablando simplemente de una vida futura, como dice, y vivirá, está hablando de todo lo que implica vivir. Y podríamos hablar de algunas cosas muy específicas. En primer lugar, de la abundancia de vida que Dios promete. Dios no ha prometido simplemente sacarte del infierno y darte un boleto al cielo. Dios ha prometido una vida eterna que comienza ahora, una transformación que va a afectar no solamente tu carácter, tu vida, tu familia, tu entorno, y puede afectar mucho más allá si tú estás dispuesto a creer en el Señor. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados a poder tener vida, pero debemos desearla tener en abundancia. Y vamos a ejemplificar esto de otra manera. Imagínate a un hombre que por los pesares de la vida se ha encontrado en un incendio. Y este incendio le ha quemado todo el cuerpo, de tal manera que prácticamente lo ha dejado muerto, pero en el último segundo rescatistas lo logran sacar y aunque está totalmente quemado, le logran salvar la vida. En el hospital lo reaniman, le comienzan a poner injertos y este hombre vuelve a la vida como por milagro. Todos nosotros, si estuviéramos en ese lugar, estaríamos agradecidos de estar con nuestros seres queridos, pero ninguno de nosotros estaría feliz de estar en esa condición y sobre todo sabiendo que vas a vivir así para siempre. Si tuviéramos la oportunidad de reconstruir nuestro cuerpo y de cambiarlo como si fuera un traje, lo haríamos porque entendemos lo difícil que sería vivir en esas condiciones. Hay cristianos que están contentos con solamente haber dado una bocanada de respiración en su vida espiritual. Y están como cristianos agonizantes que no solamente no han tomado de su relación con Dios, que no le han creído lo suficiente a Dios y están como hombres en su lecho de muerte, respirando poco a poco, a ver qué encuentran en el Señor, en esas pequeñas leves respiraciones de fe que de pronto dan cuando obedecen o escuchan uno que otro mandamiento, una que otra prédica, uno que otro consejo, porque tienen otras prioridades y su vida espiritual no es importante. Y sin darse cuenta están muertos en vida, porque no escuchan, porque no entienden y se esfuerzan y viven y quieren cosas y no lo logran. Como Santiago dice, entran en pleitos y luchan, pero no encuentran porque no piden y porque luchan en contra de Dios y no se dejan llevar por Él, porque no le creen. Y en medio de todas esas cosas, nosotros hemos sido puestos con la total posibilidad de vivir una vida abundante en el Señor. Tenemos que saber que para la mínima expresión de espiritualidad en el corazón de un hombre es necesaria la fe. Si tu capacidad espiritual llega hasta aquí es porque tu fe llega hasta ahí. Los maduros espirituales son maduros espirituales y los bebés espirituales son bebés espirituales por la condición de su fe. De tal manera que el justo, por la fe, vivirá. Y el justo no solo comienza a vivir por fe, sino que continúa viviendo por fe. Pero no es eso todo. Es que yo puedo ser portador de todas las bendiciones de Dios e incluso puedo ser bendecido de muchas maneras y no estar satisfecho.
Cuando tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta que cuando Dios habla de vida abundante, está hablando de la satisfacción que nosotros podemos encontrar en el Señor. Cuando nosotros vemos una persona que está pasando pobreza extrema, quizás no en nuestro entorno, quizás en otro país, quizás a alguien que conocemos que no tiene no solo qué comer, no tiene ni qué vestirse, no tiene dónde dormir y posiblemente está abandonado, y cuando vemos a esa gente, nosotros decimos, ¿eso es vida? ¿Eso realmente es vida? ¿Para qué vivir así? Y decimos eso porque entendemos que vida es al menos alguna medida de disfrute, alguna medida de felicidad, alguna medida de satisfacción. Esto nos enseña algo en esta parte, porque el justo por la fe vivirá. Y esto nos enseña que cuando el justo, el Hijo de Dios, que le cree a su Señor, tiene comodidad, tiene gozo, tiene paz, es por la capacidad de su fe. Es gracias a que él le ha creído al Señor y Dios ha mostrado su bondad con él y le ha traído paz y le ha traído gozo y le ha traído provisión. Pero cuando el Hijo de Dios está atormentado y vive en incertidumbre y vive preocupado y vive en ansiedad y no puede dormir, posiblemente es porque le falta fe. Bueno, no posiblemente, le falta fe. Realmente es así. El Hijo de Dios ha sido llamado a vivir bajo otro estándar, bajo un estándar que se mueve de otra manera. Nosotros estamos aquí por nuestra fe. Sí, porque tú no hubieses entrado en este lugar si no hubiese un grado pequeño al menos de posibilidad de que Dios pueda hacer algo en tu vida. Pero también te puedo decir que en este momento, aunque tú físicamente estás acá, estás en un momento de tu familia, estás en un momento de tu trabajo, estás en un momento de tus finanzas, estás en un momento de tu ministerio, estás en un momento de tu personalidad, estás en un momento de tu matrimonio, de tu paternidad. Y todos esos momentos han sido definidos por tu grado de fe que has tenido hasta este momento. Porque el justo, por la fe, vivirá. Y tu fe ha marcado tu vida, la ha venido dibujando poco a poco en tu cuaderno de vida y tú has dejado que sea así. Si hay algo que no ha avanzado, no es culpa de la iglesia, no es culpa de Dios, no es culpa del castillo, no es culpa de tu vecino, es culpa de tu fe y de tu corazón. Porque cada uno de nosotros tenemos un grado diferente y hacia donde Dios nos lleva nuestra fe. Pero si eso fuera poco, cuando hablamos de vida también hablamos de fuerza, hablamos también de vitalidad, hablamos también de energía, de vivacidad, de vigor, de poder, de capacidad, porque esto es vida. Cuando alguien puede tener la libertad de moverse y de entregar lo que tiene. Y es importante decir eso, porque la fe nos da una espiritualidad majestuosa. Sé que esto es algo poco pomposo, pero en realidad no encontré otra palabra de cómo mencionarlo. Y es que en realidad cuando tú le crees a Dios, Dios te da una espiritualidad majestuosa. ¿A qué nos referimos con eso? Y es que cuando los hijos de Dios le creen a Dios, son más poderosos. Y no estamos hablando de los Avengers, estamos hablando de cristianos. Porque cuando los hijos de Dios le creen a Dios, sus oraciones son más poderosas. Su servicio es más poderoso, sus enseñanzas son más poderosas, su amor por otros afecta más a las personas porque le creen a Dios. Y no estamos hablando simplemente de hacer cosas, estamos hablando de la marca que dejan en otras personas y del servicio que le entregan a su Señor. El hombre que tiene fe gana autoridad entre los salvos, porque se da cuenta de una manera clara en todos los salvos que el Señor lo ha llevado hasta allá y por esa razón es fe. El hombre que tiene fe es un hombre que hace temblar al enemigo y también se vuelve objetivo del enemigo, porque justamente mueve las bases del infierno. Mientras otros caen, los que tienen fe no se pierden. Los justos siguen moviéndose, mientras que otros son dominados por el pecado, el que tiene fe resiste. Mientras que otros son engañados por la mentira y siguen cualquier pasión y cualquier idea por ahí, ellos creen en la palabra y entienden el error, y mientras que otros declinan en la persecución, ellos siguen firmes en medio de lo difícil, porque nada puede matar la vida espiritual mientras permaneces en la fe. El justo por la fe vivirá. Y cuando nosotros hablamos acerca de estar en este proceso, estamos hablando de un proceso que desarrolle nuestra fe. Como iglesia nosotros tenemos que entender esto de una mejor manera y entender que nuestro papel como iglesia es crecer en fe. Todos hemos sido llamados a eso y estamos en ese camino. Pero antes de terminar, quiero mostrarte algunas cosas que son un poco más complejas. El tiempo no nos da, obviamente. Quisiéramos que la enseñanza sea mucho más larga o más domingos, pero hay un calendario. Y ya se acerca Navidad, no se puede aperturar más. Pero hay algunas cosas
que te puedo mencionar en este momento y que te van a ayudar a entender un poco más. Porque cuando tú trabajas en la iglesia, en el ministerio para moverte a llevar a otras personas a Cristo, te das cuenta que no es tan simple como tan solamente creer en el Señor. Hay más cosas detrás de la transformación de vidas, hay más cosas detrás de la madurez espiritual. Determinante es la fe. Pero hay otras preguntas que tú te puedes hacer respecto al crecimiento de los discípulos. Y te las voy a mencionar nada más y te las voy a poner rápido para que tú te des una idea que esto no es tan simple, que no es un trabajo que puedes hacer solo, que es un trabajo que se hace entre todos y que Dios pone personas para hacer este trabajo y tú estás en él. Lo primero que deberías hacerte pregunta es ¿cómo crecemos? Pero en este caso no estamos hablando de la fe necesariamente, sino cómo esa fe nos llega a afectar la vida. Mira, hay dos versos que están ahí. Uno está en Proverbios, que dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En el versículo de Santiago también podemos ver que los hombres pueden ser inconstantes en todos sus caminos. Nosotros tenemos diferentes caminos. Un camino, si hiciéramos una gráfica, podríamos hacerlo así. Puede ser mis finanzas. Yo le creo a Dios y como le creo, Dios comienza a proveerme y Dios comienza a mover mis finanzas y llevarlas cada vez hacia arriba. Y eso puede estar muy bien, pero hay otra línea que es mi matrimonio y posiblemente yo no he perdonado a mi cónyuge y como yo no he perdonado a mi cónyuge, yo no tengo intimidad con esa persona y posiblemente mi línea siempre está hacia abajo y eso no ha terminado de cambiar. Pero como amo tanto a mis hijos, yo sí soy un buen papá y a pesar de que estoy lejos de mi esposo o de mi esposa, yo puedo tener mi paternidad que cada vez va avanzando, va avanzando, va avanzando y aunque como yo tengo problemas con mi esposa, eso no puede ir tan arriba todavía. Pero por otro lado, yo sirvo en la iglesia y mi servicio es el mejor porque todos tienen una buena reputación de mí. Y en mi vida hay diferentes caminos, diferentes líneas. Algunas van avanzando y retrocediendo y otras van subiendo poco a poco. Pero son diferentes caminos que se van moviendo en mi vida. Y en realidad es tan complejo la cosa que tu vida no podrías compararla con la otra ni con la mía. Es por esa razón que Jesús nos dice, no juzguéis. Porque hermano, si tú quieres comparar las gráficas, va a ser un cambalache horrible y nunca vamos a saber quién era más maduro que otro. ¿Sabes qué es lo bueno? Que Dios da autoridad a algunos para que den dirección a otros y no es porque se lo merecen, es por gracia. Porque todos nosotros estamos en ese proceso siendo transformados. El crecimiento es tan complejo que tú no te puedes parar a juzgar a otros, ni tampoco a tus líderes que Dios ha puesto para guiarte. Tu trabajo es crecer y avanzar, pero eso no es todo, ¿no? Podríamos hacernos otra pregunta. ¿Cuándo crecemos? Bueno, en el verso de Santiago que está ahí, nosotros podemos entender claramente que crecemos a través de las pruebas. El texto dice en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabes? Dios diseñó la vida espiritual para que tú no crezcas si no te das cuenta en ese preciso instante. Nadie crece sin darse cuenta, literalmente. Aunque en la vida secular el cuerpo por sí mismo crece y de pronto no te has visto mucho tiempo en el espejo, de pronto te ves y estás más ancho y uno dice, wow, ¿qué ha pasado? Pero en la vida espiritual no es así. Tú te vas a dar cuenta cada vez que creces porque te va a costar, porque no es simple, es a través de prueba y a través de tentación. Dios sabe muy bien cómo mover nuestras vidas y siempre Él va a hacer que prestes atención cuando Él te pone en una situación para que le conozcas y le creas. La prueba y la tentación son los momentos que Dios pone para que tú des un salto para crecer. Así que no luches con Él, deja que Dios te guíe. Y si esto fuera poco, vamos a dejar una última pregunta, que es, ¿y de dónde viene el poder para crecer? ¿Con qué capacidad? Bueno, esto es bien interesante mencionar, porque los que venimos desde muy jóvenes a la iglesia, posiblemente no tenemos muchos problemas. Si tú me pones un cigarro o una cerveza, a mí no me llama la atención. Pero si se la pones a mi padre, bueno, no sé si alguno de ustedes ha conocido a mi padre en la época cuando estaba en el mundo, para él es otra historia. Y algunos de ustedes también sería de la misma forma. A mí no me puedes poner algunas cosas que me van a tentar porque posiblemente yo no he sido expuesto de esa manera. Y gracias a Dios tengo esa gracia del Señor. Pero hay otras cosas que sí me tientan y bien feo. Y honestamente prefiero no meterme cerca de eso. Dentro de todas las situaciones en mi vida,
Yo puedo entender que tengo capacidades y otros tienen las suyas, pero ¿de dónde vienen las fuerzas para poder vivir en fe y andar en el Señor? En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La única fuente legítima para poder crecer es el Espíritu Santo. Y esto suena a algo como que, bueno, el Espíritu está en mí, así que cada vez que yo doy un paso todo va bien y todo es espiritual. No, no es así. Tú no estás creciendo si no alimentas el Espíritu. Y te voy a decir una cosa bien sencilla que no es difícil de entender. Si tú no estás leyendo la Biblia para ti, y si tú no estás orando y teniendo una vida de oración donde le preguntas a Dios lo que estás haciendo y le estás dejando a Él tu vida, entonces tú no estás creciendo. Así de sencillo. Sí, pero Dios está sirviendo y posiblemente te están dando más oportunidad para servir y posiblemente tienes un mejor nombre delante del pastor y posiblemente te está yendo bien en la plata, pero tú no lees tu Biblia, tú no oras, tú no dependes de Dios en lo privado, tú no estás creciendo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo justamente dice lo propio en Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante. Ese texto está ahí solamente, lo he puesto ahí. Porque Pablo va a decir, ¿sabes? Yo tengo mucho de qué gozarme en la carne. Si yo quisiera agradar a Dios, tengo un montón de capacidades que he aprendido desde muy joven para entregárselas al Señor y todo el mundo va a decir de mí que soy el mejor cristiano, pero he tomado todo eso por basura. Con la única meta de experimentar a Dios en lo privado, de experimentar a Dios cara a cara, donde Él me hable y yo haga lo que tengo que hacer, no lo que se me ocurre. Porque yo he sido creado para experimentar a Dios, no para hacer cosas para Él. Y la única manera de poder vivir en el Espíritu es alimentando el Espíritu. Si tú haces cosas para Dios sin Dios, eso no se cuenta. Cuando tú vas a la Escritura te vas a dar cuenta que como alguien que forma personas, tú tienes que enseñarle a la gente a depender del Espíritu, no solamente a hacer cosas espirituales. Todas estas cosas son difíciles de manejar y no son tan sencillas. Terminemos básicamente. Si nosotros somos hijos de Dios, hemos sido llamados a tener vida y vida en abundancia. Si la vida abundante que nosotros queremos expresar y conocer en el Señor, queremos que se haga visible en nosotros, tenemos que crecer en fe. Y si como iglesia nosotros queremos hacer discípulos que realmente crean en el Señor y crezcan, vamos a tener que pasar nosotros primero por ese camino para que otros nos sigan. Yo quiero hacerte algunas preguntas porque esto al final nos va a cuestionar en un solo punto, y es si tú estás listo para poder hacer discípulos a otros. Si tú estás incorporándote en ese proceso de tu propia vida para poder crecer. ¿Estás creciendo? ¿Tu fe está aumentando? ¿Estás gozando de esa vida abundante que Jesús promete? ¿Estás experimentando la satisfacción que viene de Dios? ¿Te sientes como una persona que Dios está haciendo fuerte? ¿Te sientes seguro, segura porque Dios te está dirigiendo? Tú puedes ver que las pruebas te están formando o te están derrumbando. ¿Tu fe en el Señor te está llevando a experimentar cambios que antes nunca habías visto? ¿Sientes que estás luchando en las fuerzas de Dios y no en tus fuerzas? ¿Te sientes agotado de dar y no ver nada? ¿Eres consciente de que estás usando del Espíritu Santo en tu vida y estás creciendo en el Señor? Y si no estás creciendo, ¿por qué no estás creciendo? Yo te quiero retar que hoy analices eso y te pongas a pensar, ¿qué se ha hecho más importante en tu nueva vida para que no crezcas? Y vengas al culto, escuches la palabra, sirvas en un ministerio, hagas todo como un cristiano y no crezcas. ¿Para qué? No te estoy animando a que te vayas. Te estoy diciendo que aproveches lo que tienes. Tienes el poder de Dios en ti y toda la gracia de Dios para venir una y otra vez a Él y esforzarte una y otra vez para que Él te lleve en sus planes a hacer su voluntad. Dios está esperando que esto se haga en esta iglesia y en todo lado. Los pastores de la iglesia entendemos que esto es bastante complejo. Por esa razón, la próxima semana vamos a hablar de cómo la iglesia juega un papel importante en este crecimiento. Porque todos tenemos esta responsabilidad de crecer en fe. Y nuestro papel es dar de nosotros para que este crecimiento se dé. Pero la iglesia juega un papel en donde tú estás.
Un papel en donde tú sirves, un papel en donde tú escuchas, en donde tú contribuyas de diferentes maneras. Y la iglesia tiene todo un trabajo para que eso se dé. Y a la hora de servir, la idea es que tú puedas hacer tu parte para que esa fe se haga visible, pero va a depender de que tú estés dispuesto a entender en primer lugar que ese proceso se debe hacer en ti. Si tú no le permites a Dios hacer eso, difícilmente vas a poder ver que eso sucede en otros. Ahí donde estás, vamos a inclinar nuestros rostros y dirigirnos a Dios en oración. Y quiero retarte en unos minutos a hacer un compromiso. Hay tantas cosas que son difíciles de hacer, pero Dios tiene el poder para hacerlo realidad. Es probable que durante todo el tiempo que trabajamos, que servimos, que nos esforzamos, que hacemos diferentes cosas, perdemos la perspectiva. No nos damos cuenta de que en medio de todo hay mucho que estamos obviando. Y si este es un buen momento para hacer un compromiso de volver al Señor y darle el espacio suficiente para que Él nos guíe, para que Él tome ese papel, para que Él haga el trabajo en nosotros y nosotros dispongamos nuestra alma, nuestro corazón, aprovecha este momento.